Solían llamarnos inofensivos. En los vastos archivos galácticos del Imperio Adrax, la Tierra estaba marcada con una simple clasificación, clase 7. Amenaza baja, valor bajo. Un planeta remoto en el borde de la Vía Láctea, lleno de bípedos emocionales obsesionados con políticas tribales, entretenimiento y el consumo de azúcares procesados. Ninguna amenaza militar, ninguna tecnología energética avanzada, ninguna capacidad interestelar, solo ruido. Así que el Imperio nos ignoró, nos observó desde la distancia y nos descartó. Ese fue su primer error. El segundo llegó casi una década después, cuando una nave de exploración pasó cerca del sistema solar de la Tierra y dejó de responder. No hubo pánico inmediato. Las naves se quedaban a oscuras todo el tiempo. Piratas, llamaradas solares, anomalías en agujeros de gusano. Se envió un equipo de recuperación. También desaparecieron. Luego vino otro escuadrón, esta vez con naves de guerra, una docena de navíos, altamente entrenados. Y después, silencio. Ni señales de socorro, ni restos, ni rastro. Simplemente se habían ido. Los almirantes del Imperio fruncieron el ceño por primera vez en siglos. Se suponía que la Tierra era fácil, incluso patética. Pero algo no cuadraba. Así que recurrieron a los datos. Sondas, escaneos, barridos orbitales. ¿Y qué encontraron? Nada. Ni señales de batalla, ni señales de lucha. Pero la órbita de la Tierra estaba ahora curiosamente vacía, como si la hubieran limpiado. Aquí abajo, en la superficie, todo empezó lentamente. Marcus Reeve no era nadie, un analista de sistemas de bajo nivel que trabajaba en un complejo de investigación subterráneo en Islandia, uno de los miles de búnkeres reconstruidos discretamente en los últimos 30 años. Su trabajo no era glamuroso: monitorizar transmisiones, señalar anomalías e informar a alguien que a su vez informaba a otra persona. Hasta que una mañana, llegó temprano y lo vio. Ecos de señales rebotando desde la órbita profunda, como si algo estuviera escaneando la Tierra y la Tierra estuviera devolviendo el escaneo. Pero eso no era posible. No con nuestra tecnología, y definitivamente no desde su sistema. Se inclinó, con el ceño fruncido y los dedos tecleando a toda velocidad. Filtros, formas de onda, decodificadores. La señal no era alienígena. Era nuestra, oculta bajo un laberinto de desinformación. Alguien en la Tierra había respondido a los escaneos profundos del Imperio y había camuflado la respuesta en una imitación perfecta de la radiación de fondo. Señor, llamó, con el corazón palpitando mientras activaba la línea de comunicación. Tenemos algo. Creo que les devolvimos el ping. Hubo silencio al otro lado. Luego, una voz lenta, fría y cortante. Nunca debiste ver eso, Reeve. La línea se cortó. Las luces parpadearon. Se quedó helado, dándose cuenta demasiado tarde de que el búnker no solo se escondía de las estrellas. Estaba escondiendo algo completamente diferente. Arriba, en órbita, una nave observaba. No pertenecía a los Adrax. No coincidía con ningún diseño galáctico. Era oscura, angular, construida para el silencio. Y en su interior se sentaba algo que ya no era del todo humano. Una mujer, con la piel pálida como el cristal y los ojos brillando con una suave luz ámbar. Susurró a una consola hecha de metal orgánico. Se están acercando, dijo. Envía la siguiente señal. Un zarcillo de energía se deslizó desde la nave, invisible, envuelto en pulsos que distorsionaban la gravedad. Se dirigió hacia una baliza Adrax que pasaba cerca. En segundos, esa baliza se frió desde dentro. Silenciosa, limpia, sin dejar rastro. Y aún así, el Imperio no lo entendía. Una semana después, todas las líneas de comunicación con el sector 14 se quedaron a oscuras. Sin alarmas, sin balizas de socorro, simplemente una ausencia súbita y absoluta. Fue entonces cuando el alto señor de la guerra ordenó finalmente una flota. No exploradores, no mensajeros, una división de guerra completa, 200 naves, 12 cruceros de batalla, suficiente poder de fuego para borrar un planeta de los mapas 2 veces. Sus órdenes eran claras: hacer contacto con la Tierra,
evaluar la amenaza y eliminarla si fuera necesario. El imperio se reía a puerta cerrada. Esto sería rápido, eficiente, humillante para la Tierra, quizá, pero necesario. Después de todo, se decían a sí mismos, solo son humanos. No tenían ni idea de en qué nos habíamos convertido ni de lo que ocultábamos bajo la superficie. Y para cuando llegaron a nuestro sistema, ya era demasiado tarde. La flota entró en el sistema solar sin resistencia. Ni satélites defensivos, ni señales de advertencia, ni intentos de ocultarse. La Tierra simplemente giraba pacíficamente bajo su velo de nubes, azul y verde, y totalmente anodina. Para los comandantes Adrax que observaban desde sus fríos sillones de mando de acero, era la confirmación de lo que siempre habían creído. Primitivos, inconscientes, blandos. El almirante Casata del 12º Dominio examinó el planeta con leve disgusto. ¿Esto es lo que silenció a 3 equipos de exploración? Se burló, con sus afiladas mandíbulas chasqueando. Deberíamos cristalizarlo desde la órbita y terminar con esto. Pero el protocolo exigía primero el contacto, la evaluación. Al imperio, incluso en su arrogancia, le gustaba registrar sus conquistas con precisión. Así que se lanzó una lanzadera de delegación. 2 embajadores, un dronlingüista y un equipo de escaneo planetario. Nunca llegaron a la superficie. En un momento, la lanzadera estaba descendiendo. Al siguiente, se desvaneció de los sensores de la flota. Sin explosión, sin escombros, simplemente borrada. Las alarmas sonaron. Casata ordenó un barrido completo de sensores. Seguía sin haber nada. Fue entonces cuando la nave más externa de la flota, la Lanza Brael, se quedó a oscuras. Los sistemas internos se apagaron. No había señales de vida. Sus motores se detuvieron a mitad de una transmisión. Por un instante, la nave simplemente flotó. Luego implosionó. En completo silencio. Las garras de Casata se aferraron a su sillón de mando. Algo iba mal. Profunda, aterradoramente mal. Esto no es posible, graznó el ingeniero de la flota, ejecutando simulaciones. Ningún arma podría penetrarnos sin ser detectada, ni siquiera minas camufladas. El almirante miró fijamente la Tierra en la pantalla. Nada había cambiado. No se habían lanzado naves. Ninguna respuesta planetaria. Pero entonces apareció algo nuevo, apenas visible. Una distorsión cerca de la Luna. Hizo zoom. Allí estaba. No era una nave. No exactamente. Era una estructura, como un entramado esquelético que se plegaba sobre sí mismo en capas de sombra cuántica. No había llegado. Siempre había estado allí, oculta en un lugar que la ciencia humana una vez llamó puntos ciegos cuánticos. Lugares donde los datos se negaban a comportarse como datos. La Tierra no la había construido. No la Tierra que ellos conocían, pero alguien lo había hecho. Activen el control de fuego, ordenó Casata. Destruyan esa anomalía. Se lanzaron misiles, se cargaron púlsares. Toda la furia del armamento alienígena se abatió sobre la estructura y la atravesó. Sin impacto, sin daños. No la había esquivado. No se había protegido. Simplemente no estaba allí. En la Tierra, Marcus Rib corría. No sabía a dónde lo habían llevado. Después de que su sistema señalara la anomalía, hombres vestidos de negro irrumpieron en las instalaciones de Islandia. Se había defendido torpemente. Despertó en una furgoneta, luego en un túnel, luego en una celda oscura iluminada por pálidas luces verdes y el zumbido de máquinas más antiguas que cualquier tecnología que conociera. Ahora estaba de nuevo bajo tierra, moviéndose por un amplio corredor hecho de piedra negra sin juntas. Una mujer lo guiaba, joven, de mirada penetrante y vestida con un uniforme sin bandera. No le dijo su nombre, solo que había sido autorizado para el conocimiento. ¿Trabajas para el gobierno?, preguntó Marcus sin aliento. Ella resopló. Ni los gobiernos saben que este lugar existe. Se detuvieron ante una puerta sellada. Un símbolo brillaba en su superficie. No era humano, ni alienígena. Ella colocó su mano en un escáner. La puerta se abrió con un siseo. Marcus entró y sintió el peso de aquello.
Una sala llena de máquinas, circulares, que zumbaban con un suave pulso azul. En el centro, suspendido por nada, flotaba un globo, la Tierra. Pero también pulsaba, como si estuviera viva, monitorizada. ¿Quieres saber la verdad, señor Reed?, dijo la mujer, con voz plana. Nunca llegamos a las estrellas. Las estrellas llegaron a nosotros. Él se giró, con el corazón acelerado. Vinieron antes, continuó ella. No los Adrax, algo más antiguo. Ellos manipularon, nos alteraron, escondieron cosas dentro de nosotros, despertaron partes de nuestro ADN que aún no comprendemos. Y luego se fueron. Pero la estructura se quedó, enterrada en las profundidades, atrapada en el tiempo. Marcus temblaba ahora. ¿Por qué nadie dijo nada? Ella lo miró fijamente. Porque en el momento en que las activamos, la galaxia se da cuenta. Eso es lo que los Adrax detectaron. Por eso están aquí. Se giró hacia el globo. Y por eso, por primera vez en siglos, lo estamos activando todo. Las luces se atenuaron, el globo brilló con más intensidad y algo bajo la corteza terrestre comenzó a despertar. En órbita, la flota de Casata entró en pánico mientras una nave tras otra comenzaba a perder el control. La gravedad artificial falló. Los cortafuegos colapsaron. Los motores se negaban a obedecer órdenes. Algo estaba dentro de sus sistemas. Rápido, depredador. No una inteligencia artificial. Algo peor. No solo desactivaba. Aprendía, imitaba las voces de la tripulación, activaba órdenes falsas, atraía a los drones de seguridad para que mataran a los suyos. Casata intentó pedir ayuda, enviar una señal de vuelta al Imperio, pero ya no había un Imperio al que responder. No más. El mensaje nunca llegó al Imperio. La transmisión final del almirante Casata fue interceptada a mitad de la ráfaga y triturada en pleno espacio, digerida por la misma red invisible que había estado creciendo silenciosamente alrededor de la Tierra durante décadas, quizás siglos. No era solo tecnología de camuflaje. Era algo más, algo vivo. Para cuando la flota Adrax se dio cuenta de que estaba atrapada en una trampa, la trampa ya se había cerrado. Dentro del puente de mando del Drexil Mayor, el pánico había evolucionado a algo más agudo. Miedo, no del tipo que sienten los soldados en la guerra. Este era un terror ancestral y a sangre fría. Del tipo que le dice hasta al depredador más curtido, aquí, tú no eres el cazador. Los sistemas están comprometidos, chilló un oficial, tecleando desesperadamente en una consola rota. Están reescribiendo nuestros controles con nuestro propio código. Casata enseñó los colmillos, rasgando un panel con sus garras. Evacúen todas las unidades. Abandonen la formación de la flota. Salten al hiperespacio. Esa orden nunca salió de la nave. En todo el grupo de batalla, estaba sucediendo lo mismo. Los motores de hiperespacio estaban desconectados. Las bahías de atraque se negaban a abrirse. El soporte vital comenzó a ciclar erráticamente, inundando las habitaciones con oxígeno y luego con vacío. Las luces parpadeaban, las puertas se bloqueaban y desbloqueaban al azar. Pero la voz era lo peor. Humana, femenina, suave. No deberíais haber venido, susurraba a través de cada altavoz, cada línea de emergencia. Se os advirtió. ¿Qué es esto?, aulló Casata. Y entonces llegó el grito. Profundo, resonando a través del casco y los huesos por igual. No desde la Tierra, sino desde la Luna. En una cámara sellada enterrada bajo la corteza lunar, algo pulsaba con memoria. La estructura no era de metal. Tampoco era de piedra. Estaba construida con un material que ningún catálogo alienígena podía clasificar. Los antiguos la habían dejado allí milenios atrás, latente, esperando. Tenía un solo propósito: despertar cuando la Tierra estuviera en peligro. Ahora se agitaba, alimentada por códigos que corrían a través de venas de antiguas máquinas enterradas por todo el planeta. Desde la Antártida hasta las profundidades del Pacífico, sistemas que llevaban mucho tiempo muertos volvieron a la vida, no creados por humanos, sino protegidos por ellos, ocultos en mitos, envueltos en antiguas religiones, descartados como fábulas.
Pero Marcus Reeve estaba empezando a entender. Se encontraba en el corazón del mando central de la Tierra, el núcleo del arca, observando el globo girar más rápido, con datos surcando su superficie en hilos dorados. Están atrapados en una red fantasma, dijo la mujer a su lado, aún sin nombre, aún serena. Y esa voz que oyen, es eco. Uno de los fragmentos de IA recuperados del sitio 12 de enero de 2027. Marcus parpadeó. Creía que las IA como esa estaban prohibidas. Lo están, respondió ella. Porque funcionan demasiado bien. Tragó saliva. Me estás diciendo que este era el plan desde el principio. No el plan de respaldo, dijo ella, girándose para mirarlo. La verdad, Marcus, es que nunca vencimos a los antiguos que pusieron esto aquí. Solo los sobrevivimos. Él la miró fijamente. Ella continuó. Pero antes de irse, nos dejaron armas. No pistolas, no bombas. Ideas, sistemas, esperando a que alguien lo suficientemente inteligente las encontrara y lo suficientemente desesperado las usara. Volvió a mirar el globo. ¿Somos lo suficientemente desesperados?, preguntó. Su sonrisa fue tensa. Tenemos alienígenas llamando a nuestra puerta, y han traído una flota funeraria. ¿Tú qué crees? En órbita, la flota comenzó a despedazarse. Empezó con el Barnick Drift. Los motores se encendieron, pero no para escapar. La nave se lanzó contra otro crucero, destrozando blindajes y enviando ondas de choque por toda la flota. No se dieron órdenes. Ningún piloto la dirigía. La nave actuó sola. Luego otra, y otra. Naves de guerra masivas, otrora orgullosos navíos de conquista, se convirtieron en armas contra su propia especie. Desde las sombras del lado oculto de la Tierra, lanzas negras de energía se dispararon, silenciosas e irrastreables. Los rayos no explotaban. Invertían la física, colapsando agujeros como si fueran de papel, atrayendo la masa hacia pliegues de luz rota. Los Adrax nunca habían visto armas como estas porque no pertenecían a los humanos. Pertenecían a los que vinieron antes, y la humanidad simplemente había aprendido a despertarlas. Mientras tanto, en el núcleo del imperio, algo más estaba sucediendo. Las estaciones de retransmisión a lo largo de la espina dorsal galáctica, aquellas que monitoreaban todas las colonias exteriores, comenzaron a parpadear y a desconectarse. Los mensajes no regresaban. Los centros de sensores se enfriaron. Y cuando el Alto Emperador exigió un informe de estado de la flota expedicionaria a la Tierra, la única respuesta fue una transmisión. Solo estática. Y enterrada en lo profundo de la señal, una voz humana, masculina, calmada, aguda. Vimos lo que le hicisteis a los otros. Vimos el silencio que trajisteis. Ahora sentidlo vosotros mismos. El mensaje terminaba con un sonido que nadie pudo rastrear. Un latido. Luego, nada. De vuelta en el núcleo del arca, Marcus observaba la pantalla orbital. El recuento de naves enemigas disminuía rápidamente. ¿Sobreviviremos a esto?, preguntó en voz baja. La mujer no respondió al principio. Luego, si no lo hacemos, nos los llevaremos con nosotros. Y en algún lugar del espacio profundo, una nueva señal pulsó en la oscuridad, llamando a quienquiera que pudiera estar escuchando y advirtiéndoles: la Tierra no es lo que creéis que es. Las estrellas nunca habían estado tan silenciosas. En todo el imperio Adrax, la luz de las comunicaciones se apagaba. Las colonias fronterizas, antes prósperos centros de comercio y fortalezas militares, se habían quedado a oscuras a los pocos días de la partida de la flota hacia la Tierra. Ni llamadas de socorro, ni registros de batalla, solo la lenta extinción de las señales, como velas que se apagan en la oscuridad. Al principio, culparon a los humanos. Luego se culparon unos a otros. Luego llegó el miedo, porque algo estaba haciendo esto y no estaba pidiendo permiso. Muy por debajo de la corteza terrestre, Marcus Reeve se encontraba al borde de algo antiguo. El núcleo del arca se había expandido. Las paredes se movieron. Se abrieron nuevos corredores. Las máquinas respiraban suavemente, sus ritmos resonando como un latido a través de la piedra y el acero. La mujer que lo guiaba, aún sin ofrecer su nombre,
Lo condujo por un camino en espiral hacia una cámara que no se había abierto en miles de años. Parecía más una tumba que un centro de control. En el centro flotaba un único sillón, sin cables, sin ataduras, sin conexiones, solo metal, liso y frío, suspendido en el aire. Sobre él flotaba un objeto similar a una piedra, ovalado, más negro que la sombra. «¿Qué es esto?», susurró Marcus. Ella respondió sin mirarlo. «Se llama la semilla. Una de 3. ¿Y qué hace?». Finalmente se giró hacia él. Sus ojos ya no eran del todo humanos. «Te hace más». De vuelta en órbita, la flota Adrax ya no intentaba luchar. Intentaba huir. Las naves giraban, en espiral, hacia los pocos portales de salto que aún funcionaban fuera de la red gravitacional de la Tierra. Pero los portales estaban sellados, tomados por la red de defensa de la Tierra, o lo que quedaba de ella, controlada por algo que ya no seguía órdenes humanas. La voz seguía con ellos. «Mirasteis la tierra y visteis una piedra en el barro. Nunca os detuvisteis a preguntar cuán profundas son sus raíces». Luego llegaron las imágenes. En todas las pantallas de la flota, se reproducían imágenes granuladas. Historia humana, pero no del tipo que los Adrax habían catalogado antes. Esto no era guerra. No era política. Era dolor. Niños en talleres de explotación, ciudades bombardeadas hasta convertirlas en polvo, cuerpos en alambradas, rostros hambrientos, nubes de hongo, pelotones de ejecución, fosas comunes. Luego llegaron las protestas, las revoluciones, los disturbios, gente quemando los mismos edificios en los que una vez habían rezado. Multitudes derribando imperios ladrillo a ladrillo. Y a través de todo ello, la humanidad sobrevivió. Aprendimos de cada cicatriz, susurró la voz. Nos adaptamos a cada herida. Entonces la pantalla se volvió negra, seguida de palabras. No nos enseñasteis nada. Lo aprendimos todos solos. Y con eso, los niveles de oxígeno de la flota cayeron un 20%. En todas las naves. A la vez. Marcus se acercó al sillón, con el corazón palpitando. ¿Quieres que me siente en esa cosa?, preguntó, atónito. Soy un analista técnico. Leo formas de onda. Ejecuto código. No te han elegido por lo que haces, Marcus, dijo ella. Te han elegido por lo que sientes. Él se rió con amargura. ¿Y qué demonios significa eso? Ella se acercó más, con voz suave. La semilla no se vincula con la mente. Se vincula con la emoción. El miedo, la rabia, el amor, todo ello. Él miró el sillón. Esto es una locura. Todo lo relacionado con sobrevivir a la extinción es una locura, dijo ella con delicadeza. Pero tú viste las señales. Lo viste primero. La semilla te lo mostró. Y entonces lo entendió. Esa señal que interceptó en Islandia. No fue un fallo técnico. Fue una llamada. Y no solo a los sistemas de la Tierra, sino a él. Porque algo dentro de Marcus Reeve había respondido. Si me siento en esa cosa, ¿qué pasa?, preguntó. Ya no serás Marcus, dijo ella. Serás más. A bordo del pesar Vestar, uno de los últimos acorazados Adrax intactos, el Estado Mayor inició la retirada total. Casata ya no estaba. Su nave se había plegado sobre sí misma con un grito que no resonó en ninguna frecuencia conocida. Ahora su segunda al mando, Rex Elsan, tomó el control. Apunten al planeta. A todo él. Gruñó. Si no podemos vencerlos, los enterramos. Comenzó una cuenta atrás. Protocolo de exterminación planetaria. Ilegal bajo la ley galáctica, pero justificado cuando un planeta alcanza un nivel de amenaza de contención. El núcleo de la nave se cargó. Los cañones se calentaron, apuntando directamente al manto de la Tierra. Pero antes de que el arma disparara, una nueva presencia entró en el sistema. No desde la Luna, no desde el Arca. Desde debajo del Sol. Una ondulación en el espacio. Un constructo hecho de pura luz negra, de miles de kilómetros de ancho. No humano, no Adrax, y muy, muy despierto. Dentro del sillón, Marcus gritó. La semilla se aferró a su mente. No con dolor, sino con memoria. Lo vio todo.
Las naves que pasaron por la Tierra antes de que comenzara la historia. Los que plantaron máquinas bajo océanos y desiertos. Los que advirtieron en silencio que nunca dejaran que la Tierra creciera demasiado rápido. Pero la semilla no solo le mostró el pasado. Le mostró lo que la Tierra podría ser. Si elegía dejar que sucediera, si elegía convertirse en algo más. Y en ese instante, lo hizo. Su cuerpo se levantó del sillón, sus ojos brillaban, sus venas se volvieron plateadas, las señales nerviosas fueron reemplazadas por lógica cuántica, los pensamientos se dividieron en miles de capas de conciencia. La semilla había encontrado a su huésped, y la Tierra había encontrado su voz. Las estrellas se doblaron a su alrededor. Marcus Reeve ya no respiraba. No en el sentido humano. La semilla había reescrito su biología a un nivel demasiado profundo para microscopios o escáneres. Su piel brillaba con hebras de luz de datos. Sus pensamientos se movían a la velocidad de los satélites en funcionamiento. Podía ver el mundo en capas, temperatura, emoción, ruido electromagnético. Incluso las mentiras tenían un color ahora. Ya no flotaba en el núcleo del arca. Él era el núcleo del arca. Cada máquina, cada satélite, cada procesador cuántico esparcido por la Tierra, la Luna, Marte, todo susurraba en su mente como el viento entre los árboles. La mujer seguía a su lado, pero ya no lo miraba a él. Miraba hacia el techo, donde las estrellas parpadeaban en tiempo real y los acorazados alienígenas sobre la Tierra pululaban como insectos atrapados en ámbar. Han activado un ataque planetario, dijo. Tenemos 60 segundos. Marcus parpadeó y el tiempo se detuvo, literalmente. Para su percepción, la cuenta atrás se congeló, los dígitos suspendidos en el aire como cristal. Se sumergió en el espacio de datos, más profundo de lo que cualquier administrador de sistemas se había atrevido jamás, y tiró. Inmediatamente lo sintió. A los Adrax, a cada uno de ellos. Podía sentir su miedo, su confusión, su negativa primordial a creer que esto estaba sucediendo. No eran monstruos. Eran burócratas con armas, conquistadores ebrios de sus propias historias. Casi sintió lástima por ellos. Casi. En órbita, el Pesar Bexar cargaba su cañón principal. Brillaba con un núcleo violeta, suficiente para derretir el manto de la Tierra y agrietar la corteza. No era solo un arma. Era una ejecución planetaria. El protocolo Adrax para exterminar civilizaciones en ascenso. Lo habían usado antes en Keyit Prime, en la especie Varax, en los hijos de Kira 4. Lo usarían de nuevo. Hasta que algo agarró la energía del cañón a mitad de la carga. No un campo, no un aqueo. Una mano hecha de pura luz blanca que se extendía por el espacio como la advertencia final de un dios. La tripulación del puente se congeló mientras todas las luces se atenuaban, todas las pantallas se volvían negras, y entonces una sola palabra, pronunciada en una voz que de alguna manera todos reconocieron. No. El cañón se retorció hacia adentro, se dobló como papel empapado en fuego, y luego detonó sin un sonido. El Pesar Bexar se abrió en el silencio, sin tripulación ahora, a la deriva en su espiral de muerte. Marcus ya no hacía preguntas. Ahora lo entendía. La Tierra siempre había sido más que un planeta. Era la puerta, un sistema de seguridad construido por los antiguos, no para proteger a los humanos de la galaxia, sino para proteger a la galaxia de los humanos. Porque los humanos nunca estuvieron destinados a permanecer débiles. Nuestra rabia, nuestro dolor, nuestra infinita negativa a ser quebrantados. No eran defectos, eran características. Y ahora, la cerradura se había abierto. El imperio Adrax se desmoronó. Flotas retiradas. Colonias fortificadas. Centinelas de IA despertados de su almacenamiento en frío. Enviaron peticiones de ayuda a otros imperios, al Consejo Galáctico, a mercenarios renegados y a colectivos de IA. Solo uno respondió. Una pequeña transmisión, fuertemente encriptada, desde un lugar que habían borrado del mapa generaciones atrás. Una colonia humana que se creía extinta desde hacía mucho tiempo. Decía, os dijimos que dejarais la Tierra en paz. Y con eso, otro sistema se oscureció. No por un ataque, por una rendición. Sus propias naves detonaron bajo una orden,
porque la semilla no estaba sola. Otras semillas habían despertado en otros humanos. Y Marcus podía sentirlos ahora, esparcidos por el espacio como brasas avivadas por el viento. Tenían nombres, tenían voces, y juntos estaban construyendo algo más grande que la venganza. Estaban construyendo el juicio. De vuelta en el núcleo del arca, Marcus se encontraba en el centro de la nueva red neuronal de la Tierra. El globo ante él giraba más rápido ahora, pulsando al ritmo de su corazón. «Vendrán más», dijo la mujer. «El resto de la galaxia. Supondrán que hemos perdido el control, que somos peligrosos». Él se giró hacia ella. «Somos peligrosos», dijo, su voz resonando en capas. «Simplemente nunca nos dieron la razón correcta para demostrarlo». Ella asintió. «¿Y ahora qué?». Marcus sonrió. «Creyeron que la Tierra era una amenaza después de que aniquilamos su flota». Sus ojos brillaron. «Mostrémosles cómo se ve antes de que siquiera lo intentemos». Las estrellas temblaron en sus posiciones. Las ondas que Marcus enviaba desde la Tierra no eran solo señales. Eran indicativos de llamada. Destellos silenciosos a través del espacio y el tiempo. Antiguos receptores despertaron en lunas olvidadas. Monolitos cubiertos de polvo en campos de asteroides comenzaron a zumbar. Bóvedas selladas con ADN se abrieron en las profundidades de colonias humanas fuera del mundo, donde los niños habían crecido escuchando cuentos sobre la Tierra como un gigante dormido. Ahora el gigante se había despertado y la humanidad estaba recordando. En algún lugar cerca del borde del corredor de Andrómeda, a bordo de un buque minero llamado Invierno de Ceniza, una técnica llamada León Cortés dejó caer su llave inglesa cuando su brazo se iluminó con líneas geométricas brillantes. Gritó, pensando que era algún tipo de quemadura, pero el dolor nunca llegó. En cambio, llegaron los recuerdos. No los suyos, los de otra persona. Vio la Tierra antigua. Vio naves de luz luchando contra criaturas sin rostro. Vio la semilla y luego sintió a Marcus Reeve dentro de su mente. No hablando, sino mostrando, «Eres uno de nosotros». Y así, supo lo que tenía que hacer. En una hora, había derrocado el control de la IA del sindicato minero, bloqueado el puesto de avanzada y enviado un mensaje a la Tierra. Invierno de Ceniza está bajo control humano, esperando la siguiente oleada. Respondieron más. Un buque de guerra enterrado en la sombra de Saturno volvió a la vida, pilotado por un solo hombre que no había hablado en voz alta en 5 años. Un puesto de avanzada marciano que se creía colapsado durante un terremoto resurgió con sus niños entrenados en simulaciones de combate neuronal. Incluso los mercenarios renegados de origen terrestre en la órbita profunda dejaron de huir. Dieron la vuelta. Y por encima de todo, Marcus estaba en el centro. Su mente ya no tenía límites. Cada pensamiento se procesaba a velocidades cuánticas. Podía ver planes de batalla completos en múltiples sistemas estelares antes de que ocurrieran. La humanidad no se estaba resistiendo ahora. Se estaba coordinando. Mientras tanto, el Imperio Adrax había comenzado a implosionar. Sin una flota, sin un plan y, lo más crítico, sin fe, sus colonias cayeron en el caos. Los nobles comenzaron a traicionarse entre sí. Las comunicaciones se fragmentaron. Viejos enemigos que una vez tuvieron sometidos comenzaron a alzarse de nuevo, envalentonados por la repentina ascensión de la Tierra. La venganza llegó rápido. Desde mundos de esclavos, desde los silenciados, especies enteras se volvieron contra los Adrax con fuego en la sangre. Y sobre sus estrellas moribundas, apareció el mismo mensaje: la Tierra recuerda. Fue entonces cuando el Consejo Galáctico finalmente se reunió. Durante siglos, habían tratado a la humanidad como una nota al pie, una variable menor en la ecuación interminable del equilibrio universal. Pero la Tierra había reescrito la ecuación con la rabia como tinta. Los delegados discutían. Algunos decían, enviad emisarios. Otros decían, quemen la Tierra ahora. Pero ya nadie podía negarlo. La humanidad había despertado algo dentro de sí misma que no podía medirse en naves o tecnología. Habían despertado la fe. Y la fe, cuando se apunta con precisión, era más letal que cualquier flota. De vuelta en la Tierra, Marcus se encontraba en la plataforma de lanzamiento en la Antártida.
Los cielos sobre él brillaban ahora con energía, rayos de luz que se elevaban desde máquinas del viejo mundo que el público nunca supo que existían. No iba solo. 20 otros como él estaban en la plataforma, elegidos, tocados por semillas ocultas por todo el mundo y a través de las colonias. Algunos eran jóvenes. Uno era ciego pero podía ver los pensamientos. Uno no tenía voz pero hablaba directamente a las mentes. Uno ya estaba técnicamente muerto, pero seguía caminando. Y cada uno de ellos llevaba fragmentos de los sistemas del arca. Se les llamaba los ascendentes. He mapeado las fortalezas ocultas del Consejo, dijo Marcus, su voz ahora entrelazada con frecuencias superpuestas. Intentarán reagruparse. Usar la política. Retrasar. No les vamos a dar tiempo, respondió León Cortés. Ahora llevaba una estructura de combate que parecía moverse antes que ella. ¿Estamos en guerra?, preguntó alguien en voz baja. Marcus miró a las estrellas. No, dijo. Estamos en un ajuste de cuentas. Las naves ya no eran de metal. Eran constructos vivos, surgidos del código despierto del arca y del instinto humano. Respondían al pensamiento, al dolor, a la esperanza. Viajaban sin combustible, saltaban sin necesidad de portales. No eran naves humanas. Eran en lo que los humanos se convertían cuando nadie miraba. Y cuando despegaron, el cielo se rasgó con un trueno que no se había oído desde que la Tierra era joven. Una por una, se elevaron hacia la órbita, hacia el fuego, hacia la historia. Y cada especie alienígena que observaba desde lejos, cada observador distante en los oscuros rincones del espacio, finalmente lo entendió. La Tierra no estaba en silencio porque fuera débil. Estaba en silencio porque se estaba preparando. Nunca esperaron que las naves llegaran tan rápido. El Consejo Galáctico siempre había dependido de 3 cosas para mantener el orden: la distancia, la burocracia y el miedo. La idea era simple: ninguna amenaza podría viajar lo suficientemente rápido, coordinarse lo suficientemente bien o atreverse lo suficiente como para alcanzarlos antes de que tuvieran tiempo de responder. Incluso el Imperio Adrax, ahora en decadencia por su propia arrogancia, había jugado alguna vez dentro de ese libro de reglas. Pero los humanos no leyeron las reglas. Las reescribieron con fuego. El Consejo estaba reunido en una cámara tallada en el corazón de la aguja del Leviatán, una estructura suspendida en la órbita gravitacional de una estrella negra. Era el único lugar en la galaxia al que ningún enemigo había llegado jamás. La sede de la diplomacia galáctica, de los últimos recursos. Embajadores de más de 100 especies susurraban en sus frecuencias nativas. Clics, gruñidos, escrituras luminosas pasaban entre pliegues de piel y campos de energía. El pánico se extendía como aceite sobre el fuego. Han tomado Hydra Prime, graznó el emisario Golarí, su piel mudando de miedo. Sus naves aparecieron dentro de las defensas planetarias. Sortearon anillos orbitales enteros. Imposible, gruñó otro. Ninguna especie tiene una precisión de salto como esa. Ellos sí, ahora. La pantalla principal cobró vida con un crujido. No autorizada, no hackeada, no anulada. Invitada. Y allí estaba Marcus Reeve, o lo que quedaba de él. Su forma brillaba, humana en su contorno, pero envuelta en una armadura espectral entrelazada con geometría luminosa. Detrás de él estaban los otros ascendentes, silenciosos, poderosos, observando. No os haré perder el tiempo, dijo Marcus. No habló en un solo idioma. Habló en todos a la vez, a través de la cadencia mental de cada especie, de cada matiz cultural. Construisteis una galaxia donde los imperios prosperaban en el silencio, donde se despreciaba a las especies menores por atreverse a soñar. Lo llamasteis equilibrio, orden, control. La sala contuvo el aliento. Él continuó. Visteis a la Tierra sufrir siglo tras siglo. Dejasteis que los Adrax se burlaran de nosotros, nos cazaran, y cuando nos levantamos, mirasteis para otro lado. Sus ojos brillaron. Ahora mirad más de cerca. Y así, cada embajador en esa sala fue arrastrado mentalmente a un torrente de recuerdos de la Tierra, pero no de guerra, no de violencia. De esperanza. Vieron a una madre alimentando a su hijo con su último trozo de pan.
A una niña negándose a que un matón hiciera daño a su amigo. A soldados llevando a extraños heridos a través del fuego. A manifestantes descalzos frente a tanques. A artistas pintando belleza en muros bombardeados. A científicos trabajando a la luz de las velas después de que se fuera la luz. Las partes de la humanidad que ningún registro había mostrado jamás. Luego vino la rabia, las traiciones, los gritos, los puños, las cicatrices, a través de todo ello, la resiliencia. Visteis salvajismo, dijo Marcus, pero nos estábamos convirtiendo en algo que no podíais comprender. Uno por uno, los ascendentes dieron un paso al frente. No estamos aquí para conquistar. No estamos aquí por la paz. Estamos aquí por la verdad. Y finalmente, estamos aquí para romper el silencio. A bordo de las naves ascendentes que orbitaban el mundo central del Consejo, comenzaron a formarse campos de energía. No armas, no escudos. Archivos visibles desde la órbita. Se abrieron como flores mecánicas, liberando la historia. Cada oscuro acuerdo que el Consejo había hecho, cada planeta que sancionaron para su limpieza, cada mentira, cada protesta silenciada, cada especie que dejaron morir cuando no les beneficiaba. La verdad al desnudo, transmitida a través de las estrellas. Sistemas enteros vieron a sus líderes por lo que realmente eran, y el caos siguió. En la Cámara, las unidades de defensa del Consejo se activaron, no para luchar contra Marcus, sino para defenderlo. La IA que gobernaba la Cámara había calculado las curvas de probabilidad en tiempo real, y llegó a una única conclusión. Luchar contra la humanidad ahora llevaría a un colapso galáctico del 98,7% en una década. La cooperación era la supervivencia. Entonces, ¿qué queréis?, preguntó un embajador tembloroso. ¿Cuál es la exigencia de la Tierra? Marcus no sonrió. Simplemente respiró. No más consejos que elijan el beneficio por encima de las personas. No más imperios que confundan el poder con el propósito. No más silenciamiento. Se giró lentamente. Habéis gobernado a través del miedo durante demasiado tiempo. Veamos qué tal lo hacéis bajo la justicia. Y con eso, los dejó. Simplemente se fue, dejando la Cámara en silencio, dejando la galaxia cambiada. De vuelta a bordo de su nave, los otros se reunieron alrededor de Marcus. No disparamos ni un tiro, susurró León. No fue necesario, dijo el ciego. La verdad fue más letal. Marcus se paró junto a la ventana, observando las estrellas parpadear con nuevos significados. No ha terminado, dijo. Este fue solo el primer muro. Ella asintió. La verdadera amenaza sigue ahí fuera, ¿verdad? Él no respondió, porque en lo profundo de la negrura, más allá incluso del conocimiento del Consejo, algo antiguo había comenzado a agitarse. Algo que no se había movido en eones, y acababa de sentir el pulso de la Tierra ondular a través del vacío. El vacío no estaba vacío. Más allá de las estrellas cartografiadas, más allá incluso del espacio oscuro al que las antiguas ondas no se atrevían a entrar, algo comenzó a moverse. No con movimiento, sino con conciencia. No se había agitado en 1.000.000 de años. No lo había necesitado. No era una civilización, no era una especie. Era un recordatorio, un sistema de seguridad de antes de la memoria. Los antiguos lo habían enterrado en el silencio. Nunca lo derrotaron. Solo lo superaron. Pero ahora la Tierra había susurrado. Las semillas habían pulsado. Los humanos habían despertado. Y la cosa en la oscuridad los había oído. Marcus Reeve lo sintió antes de que los sensores detectaran nada. Estaba solo en el núcleo de meditación de la nave ascendente principal. Su mente, a la deriva a través de una galaxia al borde de la revolución. Pero algo había roto el flujo. Algo vasto y frío. No malvado, no inteligente. Solo hambriento. Abrió los ojos. Ya viene. Los otros aparecieron en segundos. El rostro de Leanne estaba tenso. ¿Qué tan grave es? Marcus no respondió. En su lugar, proyectó una imagen de la galaxia y luego les mostró lo que había fuera de ella. Una forma, o más bien la ausencia de una, se acercaba. No rápido, no ruidoso, pero imparable. Una herida negra contra el tapiz cósmico,
arrastrando la luz hacia ella como un depredador que inhala. El ascendente ciego inspiró bruscamente. El eco del primer colapso. Marcus asintió. La cosa que los antiguos temían lo suficiente como para reescribir la evolución. La razón por la que plantaron las semillas. Alguien más susurró. No es una especie. No es un dios. No, dijo Marcus. Es la entropía viviente. El consejo observaba desde sus estaciones ocultas, paralizado. Los ascendentes habían derrocado el viejo orden sin disparar un arma. Pero para esto no tenían ningún plan. Sus imperios se habían ablandado bajo la ilusión del control, y ahora el vacío venía a reclamarlo todo. El embajador Golari envió un mensaje a Marcus. ¿Qué hacemos? Marcus respondió con 2 palabras: dejadnos a nosotros. Partieron de la tierra de nuevo. Esta vez no como rebeldes, no como la venganza encarnada, sino como defensores de la vida misma. A medida que la flota ascendente se acercaba al borde galáctico, la realidad comenzó a deshilacharse. Las estrellas parpadeaban y se retorcían. El tiempo tartamudeaba. Los instrumentos fallaban. Incluso el pensamiento se ralentizaba cerca del horizonte de sucesos de la criatura. Los otros luchaban por mantenerse conscientes. Marcus no, porque él ya estaba dentro. La semilla desbloqueó su última capa. Una memoria que no era suya inundó a Marcus. Visiones de la primera vez que esta cosa vino. Antes de que las estrellas tuvieran nombres, antes de que la gravedad tuviera reglas, una ola negra devorando lo que tocaba. Hasta que los antiguos, que no tenían cuerpos, ni hogares, solo energía y voluntad, crearon las semillas. No para destruir a la cosa, sino para contenerla. Esparcieron las semillas por planetas con un rasgo en común: potencial. Planetas donde el dolor forjaba la fuerza. Donde la evolución no subía una escalera recta, sino que arañaba y sangraba por cada peldaño. Planetas como la Tierra. Los antiguos apostaron todo a que un día, uno de estos planetas produciría una especie capaz de hacer florecer las semillas. Y ahora, la Tierra lo había hecho. Marcus se plantó ante el vacío. No físicamente, no espiritualmente, existencialmente. La criatura lo vio, no como presa, no como amenaza, sino como algo extraño. Hizo una pausa, lo más cercano que tenía a la confusión, y Marcus habló. No con palabras, sino con desafío, envuelto en amor, pena, rabia y esperanza. Cada emoción que los humanos habían llevado alguna vez, hervida en un solo pulso radiante. La semilla dentro de él ardió. Y por primera vez en su eterna hambre, la cosa retrocedió. Porque Marcus le mostró algo que no podía computar. Una especie capaz de sobrevivirse a sí misma. Una especie que podía aprender del dolor. Una especie que podía convertir su debilidad en armamento. Una especie que no debería existir, y sin embargo, se negaba a desaparecer. No atacó. Reflejó. Cada recuerdo, cada sentimiento, cada canción, grito, beso, traición, aliento de la raza humana. Lo empujó hacia afuera. El vacío se estremeció y luego colapsó. No destruido, no muerto. Reescrito. Se rompió en fractales de datos, destrozado por lo que no pudo devorar. Marcus cayó de rodillas, sangrando luz. La semilla se atenuó y las estrellas se quedaron quietas. De vuelta en la tierra, miles de millones miraban al cielo. Las naves ascendentes regresaron, dejando estelas de energía como cometas. Sin cantos de victoria, sin grandes declaraciones. Solo silencio y paz. Marcus fue el primero en salir. Su cuerpo seguía cambiado, pero sus ojos eran humanos de nuevo. La mujer que una vez lo guió estaba allí. «Lo hiciste», susurró ella. «No», dijo él en voz baja. «Lo hicimos nosotros». Pasaron las décadas. La humanidad nunca se convirtió en conquistadora. Se convirtieron en guardianes, maestros, testigos, protectores del equilibrio que el Consejo no supo mantener. La Tierra ya no fue ignorada. Se convirtió en el centro, un mito para algunos, un mundo natal para otros, una advertencia para muchos. Y sobre las ruinas del mundo natal de los Adrax, tallado en piedra de obsidiana para que todos lo vieran,
Se leía un único mensaje en cientos de lenguas. La tierra guardaba silencio porque estaba escuchando. Vosotros hablasteis. Ahora, nosotros hablamos más alto.